Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 3 del curso de Excel Intermedio. El día de hoy vamos a ver lo que es agrupamientos y subtotales. Bien, es un tema muy importante al momento de querer organizar nuestra tabla de trabajo, ¿no? Nuestro cuadro estadístico o todo lo que nosotros podemos hacer en una tabla. Muy bien, entonces, para poder agrupar, para realizar agrupamientos, ¿correcto? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Bien, por ejemplo, yo quisiera quisiera que la tabla esté organizada por cliente. Acá tenemos una tabla, un cuadro de cobranzas trimestrales, donde tenemos la zona de clientes, tenemos cliente 1, 2 hasta el 5 y nuevamente se repite y así sucesivamente hasta el último, ¿no? Entonces, como que la tabla no está tan ordenada que digamos, ¿no? Entonces necesitamos, número 1, poder organizarlo, ¿no? Esta tabla lo vamos a organizar por clientes. Eso es bueno, ¿por qué? Porque así nos va a permitir realizar el agrupamiento y también desagrupar y finalmente poder insertar subtotales por cada mes, en este caso por cliente y el total general. Bien, entonces vamos a organizar nuestra tabla. Simplemente seleccionamos toda esta parte de acá. Listo, nos vamos ficha inicio, lo que es ordenar y filtrar y orden personalizado. Esto ya lo habíamos visto en otra sesión anterior de Excel básico y lo vamos a volver a repetir, ¿correcto? Entonces la pregunta es, ¿por cuál columna es lo que voy a ordenar? En este caso, clientes, ok, está en la columna B, justamente está ahí, columna B, ¿correcto? De orden ascendente A hacia la Z. Entonces lo vamos a dejar tal como está, apareció por defecto y luego a aceptar. Y si se dan cuenta, ahora lo tenemos organizado. 5 primeros son cliente 1, luego viene cliente 2 y así sucesivamente, ¿correcto? Y de esa manera, control Z, parece que hubo un error. Vamos a volver a realizarlo. La cabecera se ha movido porque lo he seleccionado. En este caso no lo voy a seleccionar otra vez, voy a volver a iniciar. Listo, ahora sí, columna B, correcto. No estoy incluyendo las cabeceras. Bien, entonces lo dejo tal como está, aceptar y listo. Ahora sí lo tengo organizado por cliente, ¿no? Cliente 1, 2, cliente 3, cliente 4 y cliente 5. Y la tabla se ha organizado de acuerdo al cliente. Perfecto, guardamos, muy bien. Ok, voy a enseñarles cómo agrupar, en este caso va a ser por clientes, bien, de manera individual o interna como se le conoce, y de manera externa a nivel general, tanto en columnas como en filas. La ventaja de las columnas es que están organizadas por trimestres, ¿no? Y cada una tiene 3 meses. En el caso de en filas tenemos organizados por cliente. Entonces yo les voy a enseñar cómo podemos organizar por uno por el otro. Después lo vamos a desagrupar y finalmente terminamos con lo que es básicamente aplicar subtotales en cada uno. Y si se van a dar cuenta, ahí automáticamente se va a aplicar las agrupaciones. Empezamos primero por columna. Bien, para agrupar necesito irme en primer lugar a la ficha datos. Una vez que está ordenado me voy a la ficha datos y aquí está el área donde se llama esquema, ¿no? En esta opción de agrupar, puedo agrupar y puedo desagrupar o borrar el esquema también. Cuando yo creo un esquema, se refiere a todo un conjunto de agrupamientos, eso se llama esquema. Entonces yo puedo agrupar e ir creando un esquema. Bien, la otra opción sería que cuando está agrupado puedo ir desagrupando por partes o puedo borrar todo el esquema completo de la tabla. Bien, y finalmente subtotales, que va a ser también la función de agrupar. Vamos con lo primero. Para yo poder agrupar, por ejemplo, los meses de enero, febrero y marzo, necesitamos, listo, seleccionar todas las columnas del primer trimestre menos una. Es decir, si quiero que aparezca, por ejemplo, el mes de marzo, bien, y que diga trimestre 1 diciendo que ahí están los 3 primeros meses, entonces tengo que seleccionar, si son 3 meses, tengo que seleccionar 2. ¿Qué pasa si yo selecciono 3? Dirán, no, pero todo el trimestre es esto. Correcto.
voy a seleccionar, me voy a agrupar, listo. Dice, esta acción no requiere realizar ninguna celda combinada. Correcto, entonces si te has dado cuenta, lo tengo hasta acá, porque he seleccionado 3, pero cuando quiero cerrar, me sale el trimestre 2, y yo no quiero ese trimestre, yo quiero que se vea el trimestre 1. Entonces, aquí me he pasado, ¿no? Si quiero que se visualice marzo y al menos trimestre 1, necesito, listo, posicionarme una menos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a seleccionar otra vez esto y voy a desagrupar o borrar esquema. Borrar esquema es para toda la tabla. En este caso estamos trabajando solo con las columnas C, D y E. Entonces sería desagrupar nada más, ¿correcto? Muy bien, entonces digo, si quiero que aparezca la palabra trimestre 1 y al menos 2 de esos meses, entonces voy a seleccionar hasta acá. Bien, siempre es una menos de el total. Entonces ahora sí, me voy a agrupar, listo, aceptar, y ahora sí, aparece, si lo contraigo, dice trimestre 1 termina en marzo. Perfecto. Ahora voy con trimestre 2, vuelvo a seleccionar 2 nada más, luego agrupar, listo, ahí está el trimestre 2, luego tenemos el siguiente trimestre número 3, ahí está también agrupado, justamente está diciendo ahí, y nos vamos finalmente al trimestre 4, agrupar, y ya está. Entonces tendríamos, listo, agrupado por, en este caso, columna, ¿no? Las 3 columnas donde me indica el último mes de cada trimestre que estoy señalando y el total general. Bien, correcto. Entonces, si yo voy a expandir esto, se dan cuenta que está por meses. Pero ¿qué pasa si yo selecciono todo? Donde quiero ver, listo, hasta antes de general. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar las columnas hasta acá, porque recuerden, si lo hago hasta acá va a coger total general. Y yo lo que quiero es que se muestre total general. Entonces selecciono todas las columnas y elijo agrupar. Y noten que si yo voy a contraer aquí, me da el total. Pero quiero ver cuál es ese total. Ah, mira, tenemos esto. Toda la agrupación general y aparte por cada una de ellas. Bien, agrupado. Ahora, lo principal acá es darse cuenta de que he agrupado tanto por segmentos, es decir, por columnas, en este caso por trimestres, y lo acabo de también agrupar a nivel general, ¿correcto? Voy grabando. Ahora voy a trabajar en base a los clientes. Como inicialmente lo primero que hice, y es lo que se tiene que hacer, es ordenar la tabla en base a una columna, en este caso coincide que es la columna clientes o zona de clientes, entonces voy a seleccionar. Entonces si yo quiero que se vea que es cliente 1, y hemos dicho el total menos 1, entonces voy a seleccionar así, ok, selecciono de esa forma, muy bien, y ahora, perdón, una menos, hasta ahí nada más, luego me voy a la parte superior y elijo, en este caso, datos, y elijo agrupar. Bien, y noten que ya tengo el cliente 1. Si cierro acá, ahí está, cliente 1. Bien. Muy bien. Luego vamos a agrupar por cliente 2. Ahí no, una menos. Agrupar. Tengo cliente 2. Luego me voy acá y elijo cliente 3. Continúo con el cliente 4, agrupar y finalmente el cliente número 5 y agrupar. ¿Bien? Entonces si se dan cuenta, por cliente lo acabo de agrupar en este momento, ¿correcto? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, permítanme un ratito, vamos a cuadrarlo bonito sin cursiva, ya está. Bien, decía, ahora en datos vamos a agrupar todos. Entonces para eso voy a seleccionar desde cliente 1 hasta, en este caso, cliente 5. Agrupar y tengo todos los clientes hasta acá, ¿no? Entonces
¿Listo? Todas las filas. Entonces si yo hago clic acá, se va a ver el último cliente, amplío y lo tengo de esa manera organizado por cada fila como lo hice en las columnas. Bien, perfecto. Ahora, lo que necesitamos para este caso, bien, vamos a eliminar, ¿listo? Todo el esquema completo, porque desagruparlo uno por uno nos va a demorar. Entonces lo más sencillo es hacer lo siguiente. Bien, me voy otra vez a la parte superior donde dice datos y elijo desagrupar, abro la lista, puedo hacerlo individualmente, pero lo mejor es borrar esquema. Cuando borro esquema, simplemente, ok, todo vuelve a la normalidad. Bien, todo vuelve como estaba inicialmente, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí se ha variado algunas cosillas como dicen, por lo que está aplicando el tema de agrupaciones. Vamos a restaurarlo. Bien, acá no hay control Z, lamentablemente hay que tener mucho cuidado. Bien, acá el 4 también el cliente 4 se ha variado y ya lo tengo organizado. Bien, muy bien. En algunos campos también vamos a ponerle el formato, listo, en este caso a toda la tabla, para que no se altere. Y lo mismo voy a hacer con esta columna. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Ok, lo tenemos nuevamente organizado como estaba inicialmente. Bien, voy a grabar. Ok. Entonces ya hemos aprendido a agrupar tanto por columna, recomendando que siempre es una menos del total. Hemos aprendido a agrupar por fila. Bien, y a su vez a nivel general por cada uno de ellos. Bien, correcto. Entonces aquí creo que se volvió a alterar también, me parece. Sí, igual que acá y acá. Entonces ya hasta ahora sí lo tenemos correcto. Bien, pero yo lo que quiero también, como lo tengo organizado por clientes, yo quisiera saber, ya que es un cuadro de cobranzas, quisiera saber cuánto es lo que se ha cobrado por mes, por cliente, por trimestre. Es decir, quiero saber en el cuadro de cobranzas, ¿listo? ¿Cuánto es lo que ha pagado el cliente 1 en el primer trimestre por cada mes? ¿Ok? Entonces, tendría que normalmente abrir una fila, terminando el cliente 1, una quinta fila donde pondría ahí total cliente o subtotal cliente y empezar a hacer una suma y arrastrarlo, ¿no? O sea, hay que hacer varias cosas ahí. Entonces, para obviarnos eso, lo único que necesitamos es una tabla que esté ordenada por un campo. En este caso voy a trabajar en base a filas porque resulta que los totales se tienen que dar a nivel de fila, o lo voy a hacer a nivel de fila, donde va a aparecer cliente 1 las 4 veces como están acá. Listo, pues son aquí 1, 2, 3, 4. Son 4, correcto. Y tiene que haber una quinta fila aquí donde haga un espacio entre cliente 1 y cliente 2 y ponga subtotal y me calcule el subtotal por cada mes de los 4 trimestres y obviamente el total general. Entonces, imagínense si la tabla tuviera 100 registros o 1000 registros, no lo voy a hacer manualmente. Bien, así lo arrastre, copio, no lo voy a poder hacer. Me va a demorar mucho tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es algo muy simple. Ubico el cursor acá o en cualquier lado. No necesariamente tengo que seleccionar nada. Solamente ubico el cursor y me voy otra vez a datos y elijo otra vez, listo, en la categoría esquema y ahora voy a seleccionar subtotal. Listo, subtotal. Eso aparece por primera vez, aceptar. Y aquí es algo importante. Bien, acá hay algo muy interesante. A ver, mejor para hacer una buena selección más completa, mejor voy a seleccionar todo esto. Listo, para que sea un poco más específico y lo quiero así, todo el cuadro voy a seleccionar, ya está, menos las cabeceras que están combinadas, solo me interesa el cliente y los meses, nada más. Entonces ahora sí, subtotal, ya no me parece ningún error. Bien, algo importante antes que me pase lo que estaba hablando, voy a seleccionar las cabeceras, todo, pero las cabeceras no tienen que estar combinadas, salvo tengan la misma cantidad de celdas. Por ejemplo, si enero tiene 2 celdas, febrero tiene que tener 2, marzo 2, así. Bien, si una tiene, por ejemplo, tiene 2 celdas y la otra tiene una, ahí va a haber problemas. Por eso que estoy seleccionando la parte de las cabeceras de los meses y el total general. ¿Por qué no selecciono los trimestres? Dirán, pero estos trimestre 1, 2, 3, 4
tienen el mismo tamaño de celdas, son 3. Sí, pero total y zonas no lo tiene. Por eso es que yo selecciono la parte de acá. Bien. Además que en este caso me están pidiendo por meses. Entonces, simplemente le doy la cabecera, los clientes y los montos numéricos. Pulso clic en subtotal. Perfecto. Muy bien, acá hay 2 partes o 3 partes interesantes que tenemos que conocer. Dice, para cada cambio yo tengo que determinar en dónde es que se va a realizar los cambios. Los cambios significa que va con el cliente 1, pasa al cliente 2, pasa al cliente 3, va a comenzar, como se dice, a barrer secuencialmente. En este caso de arriba hacia abajo. ¿Y dónde lo va a hacer? Justamente lo va a hacer en el campo clientes, ¿bien? En la columna clientes, porque está señalando la cabecera clientes. Perfecto. Entonces, en la columna clientes vas a ir barriendo de uno en uno, quiere decir, va a ir cambiando de uno en uno, cliente 1, cliente 2, etcétera. Muy bien, y ahí se va a realizar, en este caso, para cada cambio de ese cliente, ¿qué vas a hacer? Para cada cambio de ese cliente, o cada vez que cambie de cliente de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera, vas a hacer una suma. Podemos hacer un recuento, o un contar, como se llama, un promedio, un max, que es máximo, mínimo. Podemos realizar un producto, un contar números, una desviación estándar, una desviación estándar promedio o proporcional, una varianza o una varianza proporcional. Para este caso vamos a ejecutar lo que todo el mundo hace, que es una suma, porque lo que quiero es que me totalice o haga un subtotal por cada mes, por cada cliente. Entonces es una suma. Entonces vamos entendiendo, cada vez que cambie el cliente 1, 2, 3, etcétera, vas a ir sumando, ¿ok? Vas a ir aplicando una suma, ya que vendría a ser un subtotal. ¿Bien? Pero, ok, pero ¿qué voy a sumar? Correcto, vas a sumar los meses, ¿listo? De cada trimestre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ay, me estaba olvidando. Y el general. Bien, bueno, en este caso coincidió casi todos. Correcto, ¿por qué no se le señalo clientes? Porque si clientes es un texto y además es donde yo voy a ir cambiando. Entonces, nunca va a aparecer o nunca debemos seleccionar lo que va a ir cambiando con lo que tiene que sumar. Bien, entonces para este caso va a sumarme todos los meses que están acá y me va a totalizar. ¿Ok? Va a ser un total, una forma de totalización. ¿Correcto? Acá está, por ejemplo, total por cada fila, pero no por cada columna. Entonces yo quisiera saber cuánto sale esto. Bien, por cada fila. Entonces abajo dice reemplazar subtotales actuales en el caso que ya hubiéramos trabajado. Entonces voy a pedir que lo actualice. ¿En qué caso podemos utilizar esto? En el caso que, como repito, ya hayamos trabajado en esto, pero más adelante quizás esa tabla lo haya actualizado, he agregado más filas, más clientes. Entonces va a variar entonces los montos totales o subtotales. Es por eso que estoy diciendo que mejor lo reemplace. En vez de borrarlo y eliminar la fila, mejor que lo reemplace directamente. Salto de página entre grupos, no, acá solamente hay un solo grupo. Luego dice resumen debajo de los datos. Claro, después del cliente 1, antes del cliente 2 me abre una fila como había indicado y va a poner ahí subtotal y me va a dar el subtotal por cada columna de los 4 clientes de cada grupo. ¿Ok? Entonces, si todo está bien, podemos empezar, o si no podemos hacer quitar todos y se borra todo. ¿Correcto? Entonces pulsamos clic acá y si se dan cuenta, como he trabajado a nivel de fila, se acaba de colocar la agrupación como había dicho. En este caso, por ejemplo, para total cliente 1 se acaba de totalizar, pero el agrupamiento ha ido los 4 primeros. Como yo dije, una menos. Esta ha sido la quinta, una menos están. Entonces ahí, ¿qué me va a salir si yo lo contraigo? Mira, es el total de clientes 1. Ok, pero ¿cuáles son tus clientes? Ah, mis clientes son cliente 1 que tienen estas ventas. Correcto. Y luego tengo acá también, ok, lo voy a resaltar con otro color. Listo, voy a ponerle acá una negrita. Bien, acá también. Negrita. Y acá también, negrita.
Muy bien, entonces ahí voy a tener, en este caso, ya agrupado, ¿no? Lo tengo ahí esquematizado y encima está agrupado, como había dicho hace un instante, ¿no? Entonces, toda esta línea, por ejemplo, la voy a resaltar con un amarillo. Esto, toda esta línea de acá, para que distingan la diferencia entre una línea común y corriente y la línea que está con el subtotal y a la vez está con el agrupamiento. Entonces, lo voy teniendo de esta manera, ¿no? Bueno, acá quizás nos faltó otra línea más, ya está. Entonces, sigo grabando. ¿Qué es lo que he hecho al final? Acabo de hacer un subtotal dentro de una fila que se acaba de aperturar entre cada cliente a nivel de fila, calculando, en este caso, el subtotal por trimestre, listo, por cada mes. Bien, y me obtuvo o he obtenido, listo, estos resultados. Entonces, esa sería nuestra tabla, lo guardo, muy bien, voy a reducir un poquito. Y ahí lo tendríamos completamente listo, solamente para la impresión, ¿no? Solamente para la impresión. Acá, bueno, no entra mucho el tamaño. Vamos a expandir un poco la columna. Y listo. Y ahí tendríamos nuestra tabla. Podemos inclusive colocar esta tabla para que se diferencie con un borde distinto. Ahí está. Bien. Y bordes internos también. Bien. Vamos a poner un borde interno. Ya está. Ahí lo tenemos. Finalmente tenemos nuestra tabla ya terminada, listo para impresión. Vamos corrigiendo acá a unas cositas, ya está, lo tenemos todo listo. Bueno, lo que pasa es que como es valores aleatorios va a ir cambiando. Bueno, creo que ahí se quedó, ya no hay más michis. Bien, y lo tenemos lista nuestra tabla, agrupada por cada segmento y agrupada a la vez por, en este caso, general, ¿no? Y con sus respectivos subtotales, ¿no? De esa forma hemos podido trabajar esta tabla. ¿Ven? Pero me faltó la parte de las columnas. Entonces vamos nuevamente a agrupar las columnas. ¿Listo? Para terminar este ejercicio. Bien, agrupar, aceptar. Bien, acá igualito, agrupar. Como lo hice anteriormente. Sigo agrupando. Y luego en la parte de acá. Ese error sale porque no necesitamos celdas combinadas. Entonces ya ahí sí lo tendríamos. Vamos a colapsar esto. Ahí sí tendríamos nuestra tabla completa. ¿Listo? Como realmente debería ser. Bien. Voy guardando. Y lo tendríamos listo. Muy bien. Ahora, si esto no quisiera tenerlo, quiero borrarlo porque ya no me interesa. Al menos no me interesa el tema de las agrupaciones. Yo voy a conseguir los subtotales, pero ahora quiero solo la tabla normal. Entonces, si quiero retirar el tema de las agrupaciones, entonces simplemente me voy otra vez a la ficha datos. Listo, pulso, en este caso, desagrupar, abro la flecha y elijo borrar esquema. Y tendríamos nuestra tabla que no se ha dañado, sigue ahí con los subtotales, solo que ya no tenemos las agrupaciones. ¿Bien? Nosotros podríamos volver a colocar otra vez el agrupamiento sin ningún problema. Bien, pero por el momento solo quiero la tabla completamente lista. Bien, voy a guardar para poder, como digo, imprimirla físicamente o en PDF. O poder enviarla, listo, por correo electrónico. Muy bien, entonces, hasta aquí esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.